El problema F de la final nacional de Prográmame 2021 se titulaba Reunión de torres. El equipo que elaboró los problemas había considerado a este como uno de los problemas de dificultad intermedia alta. Y de hecho lo marcó en el cuadernillo de problemas con un relojito indicando que preveían que el problema iba a ser propenso a time limit exceeded, que las soluciones enviadas por los equipos iban a sufrir este veredicto por tardar demasiado tiempo. De los 98 equipos que participaron en el concurso, solamente un equipo lo consiguió resolver. Fue el equipo que finalmente quedó el primero en la clasificación final y lo consiguió con un único envío, lo mandó y consiguió su accepted. Y fue ya durante la época, el periodo de sombra del marcador, en el minuto 143, cuando el marcador estaba ya congelado. Este equipo todavía mandaría dos problemas más que conseguiría, de manera que durante la fase de sombra, ya digo, consiguió resolver tres problemas, uno de ellos fue este. El resto de envíos provinieron de 4 equipos más que lo intentaron, algunos de manera bastante insistente. Hubo un equipo que hizo 9 envíos, otro que hizo 7, un tercero que hizo 6 y un cuarto equipo que solamente hizo un envío a este problema y que ninguno de los 4 consiguió. Muchos de estos envíos fueron de hecho TLE, tal y como había previsto el equipo de jueces, y curiosamente hubo algunos de los envíos que el juez etiquetó, el juez automático, etiquetó como wrong answer, pero que en realidad ocultaban TLEs también. Lo que pasa es que en los casos de prueba con los que el juez probaba, que eran pequeños, la solución estaba mal y entonces surgió por debajo el veredicto de wrong answer y se emitió el veredicto de wrong answer, aunque en realidad luego en los casos que eran más grandes el veredicto habría sido en cualquier caso un TLE de time limit exceeded. Hubo de todas maneras también algunos envíos que fallaban directamente en el ejemplo, que eran wrong answer y no sufrían TLE, pero que fallaban en el ejemplo, con equipos que pues no lo llegaron a probar correctamente antes de hacer el envío al juez. ¿En qué consistía este problema? Nos decían que dado un tablero cuadrado de ajedrez de hasta 10.000 por 10.000 escaques, no de 8 por 8, y hasta 100.000 torres colocadas en ese tablero potencialmente enorme, ¿cuál es la posición, el escaque del tablero que minimiza el desplazamiento total para que todas las torres que tenemos colocadas lleguen a esa posición elegida? Por ejemplo, el enunciado nos daba este sample, este ejemplo. No se ve muy bien porque el formato de la entrada pues, tiene un montón de líneas, cada una con dos columnas, con dos números, perdón. Este ejemplo en realidad tiene dos ejemplos distintos, este sample que nos daba el enunciado. Y el primero lo que nos dice es que tenemos un tablero de 8 por 8 y en él tenemos colocadas tres torres, una en la posición 4-3, otra en la posición 7-4 y una tercera en la posición 5-7. Como digo, lo que nos pide el ejercicio es que digamos cuál es el escaque, la posición dentro del tablero que minimiza el desplazamiento de todas las torres para llegar a ese escaque. El ejemplo del enunciado, el .out que nos daba el enunciado, nos decía que ese escaque era el 5-4, que si vemos representado es el que aparece ahí destacado, y el desplazamiento que tienen que hacer las tres torres que tenemos, pues en el caso de la superior se tiene que desplazar dos celdas hacia abajo, el de la que tenemos a la derecha en la posición intermedia se tiene que desplazar 3 hacia la izquierda y el otro, la última, tiene que subir una posición y desplazarse uno a la derecha. En cualquier otro de los escaques del tablero, el número total de desplazamiento, la suma del desplazamiento será mayor, o al menos eso es lo que asegura el ejemplo del enunciado y que tendremos que analizar ahora a lo largo de la explicación. El segundo ejemplo, también teníamos un tablero de 8 por 8, en este caso con 4 torres y las 4 torres situadas en las 4 esquinas. El ejemplo nos dice que en este caso la salida correcta era la celda 1-1, el escaque 1-1, y los desplazamientos que para llegar a esa posición tienen que hacer las torres son las que aparecen con las flechas. En este caso, tienen que las tres que nos la de la esquina inferior izquierda se tienen que desplazar 7 posiciones hacia abajo y a la izquierda dependiendo de qué torre sea. En este caso, en realidad este ejemplo servía para poner de manifiesto que puede haber empates o puede haber más de un escaque que genere o que requiera el mismo número de desplazamientos. En particular, este caso es
extremo, porque cualquier escaque del tablero de ajedrez supondría el mismo desplazamiento acumulado de todas las torres. En este caso pues sería 28, porque es la suma de desplazamientos que vemos ahí. El enunciado en cualquier caso decía textualmente que si hay varias opciones posibles, se debe dar la posición que esté más a la izquierda, la que tenga menor valor en la columna, y si sigue habiendo más de una respuesta, se dará la que esté más abajo, es decir, la de menor fila. Fijaos que las filas crecen hacia arriba. Se admite que la celda, seguía el enunciado, de reunión esté ya ocupada por una torre, que no tendrá que moverse, como ocurre precisamente en este ejemplo. Bien, ¿y cómo se resolvía esto? Bueno, pues la idea intuitiva es que recorremos el array, el tablero, cada uno de sus escaques, y para cada casilla pues lo que hacemos es recorrer todas las torres y sumar el desplazamiento que tienen que realizar. Hacemos esa cuenta para cada uno de los escaques del tablero, calculamos la distancia total de las torres y nos quedamos con la menor. El problema que tiene esta solución es que el enunciado nos hablaba de los límites en el que teníamos tableros de hasta 10.000 por 10.000, eran siempre tableros cuadrados, y hasta 100.000 torres. Eso significa que tendríamos, en el caso más grande, que calcular un número de desplazamientos enorme, de 10 billones de desplazamientos, un número que ni siquiera entra dentro de lo que es capaz de representar un entero de 32 bits. Esto significa muchas comprobaciones, mucho tiempo, y esta era la razón por la que los jueces nos avisaban de que este problema era potencialmente propenso a sufrir time limit exceeded. Efectivamente, una solución que recorriera escaque por escaque y calculara la distancia para ese escaque iba a dar time limit exceeded. Como decía al principio, esto le ocurrió a dos equipos, uno que mandó 7 envíos en Java y otro que mandó 3 envíos en C++, y que recibieron directamente el veredicto de TLE, y luego hubo algunos otros wrong answer que en realidad estaban ocultando TLEs, como ya se ha comentado y mencionaremos después brevemente. ¿Cómo se resuelve esto entonces si esta solución no sirve? La idea importante es que el desplazamiento acumulado en horizontal es independiente del desplazamiento acumulado en vertical. ¿Esto qué significa? Si tenemos el ejemplo que nos daba el enunciado directamente, que veíamos representado previamente, tenemos estas 3 torres que se tienen que situar en la celda 5,4, fila 5 y columna 4. Y si miramos cuánto se tiene que desplazar cada una de las torres, pero separando el desplazamiento que tiene que hacer por filas, digamos en vertical, o por columnas en horizontal, vemos que la torre que aparece en la fila 7, la superior, se tiene que desplazar 2 hacia abajo, 2 dentro de 2 filas, se tiene que desplazar en vertical, y 0 columnas. La siguiente, la torre que aparece en la fila 5, se tiene que desplazar 0 en vertical, no tiene que cambiar de fila, y sin embargo tiene que cambiar 3 columnas, 3 en horizontal. Y finalmente la última torre que tenemos, la que aparece en la fila 4, tiene que desplazarse una fila y una columna. Si en lugar de asumir que el escaque correcto es el que aparece representado ahí en el 5,4, asumimos que es el del 5,5, que está desplazado una posición a la derecha, lo que vamos a ver es que lo único que cambia de las sumas acumuladas es el número de desplazamientos que tiene que hacer cada una de las torres en horizontal. Cambios de columna, pero no cambios de fila. Esto, que parece, viendo la figura, una cosa sencilla, es vital para la resolución del problema. En particular, como vemos, si en lugar de estar ahí, ya digo, está en esta posición, fijaos que el desplazamiento que tienen que hacer entre filas se mantiene igual, 2, 0 y 1, y lo que cambia es el desplazamiento que tienen que hacer entre columnas. Ahora la primera torre, la que estaba situada en la fila 7, en lugar de desplazarse 0 columnas, se tiene que desplazar una, la siguiente se tiene que desplazar 2 en lugar de 3, y la última, la que está situada en la fila 4, se tiene que desplazar 2 en lugar de 1, como ocurría previamente, ¿vale? En el caso anterior, que era el de partida. Si en lugar de desplazar el escaque final de columna, pasarlo a una columna diferente, desplazarlo a la derecha como en este ejemplo, lo que hacemos es moverlo por filas, subirlo una fila, lo que va a ocurrir es que lo que va a cambiar en el desplazamiento de las torres va a ser el número de filas que se desplazan, pero el número de columnas se va a mantener exactamente el mismo.
En concreto, si lo subimos, fijaos que ahora lo que ocurre es que la primera torre, la de la fila 7, se tiene que desplazar solamente una fila en lugar de dos, como previamente, y las otras dos incrementan el número de filas que se tiene que desplazar. La que está situada en la fila 5, en lugar de no desplazarse entre filas, tiene que desplazarse una, y la que está situada en la fila 4, en lugar de desplazarse solamente una fila como antes, ahora se tiene que desplazar dos. Esto se debe a que en realidad las torres se desplazan primero por filas y luego por columnas o viceversa, no se desplazan nunca en diagonal, y entonces el desplazamiento de filas y de columnas es independiente. ¿Esto por qué es importante para resolver el problema? Es importante porque podemos procesar de forma independiente las filas y las columnas. En lugar de trabajar con un mundo bidimensional en el que cada torre está en una posición X e Y, tenemos la matriz bidimensional, nos olvidamos de que esto es bidimensional y podemos tratar por un lado las filas y por otro las columnas. De manera que vemos a las torres como situadas en qué fila está, que es lo que me interesa para saber cuál es la fila del escaque final al que tengo que ir, y en qué columna está, que es lo que me determina en qué columna estará el escaque final. En este caso, lo que tenemos que hacer es ahora plantearnos, bueno, sabiendo que tengo una torre en la fila 7, una torre en la fila 5 y una torre en la fila 4, ¿cuál es la fila a la que tengo que llevar las torres para minimizar el desplazamiento por filas? Pensando un poco, eso me dice que es la fila 5, y hacemos lo mismo a nivel de columna. Sabiendo que tengo una columna en una torre en la columna 3, otra torre en la columna 4 y otra torre en la columna 7, ¿cuál es la columna que minimiza el desplazamiento en horizontal de estas torres? De nuevo, da igual en qué fila estén, porque las filas las hemos procesado por otro lado. Pensando un poco esto, podemos ver que la fila correcta es la 4 y la columna correcta, perdón, es la 4, y hemos procesado de manera separada las filas y las columnas, y ahora las fusionamos, y esto nos lleva a que la celda destino que minimiza el desplazamiento es la 5,4, que era la que de hecho nos decía el enunciado. La parte que queda pendiente aquí es, bueno, nosotros hemos pintado aquí la fila 5 y la columna 4 como que es la mejor en este caso, pero realmente, ¿cómo se sabe? Dadas todas las torres en una única fila o una única columna, ¿cuál es el escaque de esa fila o de esa columna que minimiza el desplazamiento total? ¿Cómo conseguimos sacar la fila 5 o la columna 4 que hemos sacado intuitivamente aquí? Para sacarlo, la idea es tener la idea intuitiva de que si hemos colocado el escaque en una determinada posición y asumimos, pues vamos a suponer que está en la fila 5 o en la columna 5, si lo desplazo a la 6 o lo desplazo a la 4, si me desplazo hacia la izquierda o hacia la derecha, esa supuesta hipótesis de posición correcta o de posición que minimiza los desplazamientos, lo que voy a estar haciendo es alejarme de todas las torres que tengo hacia la izquierda, si me desplazo hacia la derecha, y acercarme a todas las torres que tengo hacia la derecha. Visualmente es más fácil de ver. Supongamos que tenemos un tablero, en este caso de 16 por 16, estamos procesando las columnas, porque ya hemos visto que vamos a procesar por un lado las columnas y por otro lado las filas, y tenemos 5 torres. 5 torres que están situadas en esas columnas. Las filas nos dan igual, hemos condensado y sabemos que están en esas columnas concretamente. Si asumimos que el escaque central, el mejor para minimizar el desplazamiento, es el que aparece desplazado, y contamos, lo que vemos es que el número de desplazamientos que tienen que hacer cada una de las torres es pues 5, 4, 1 y luego 3 y 7, ¿vale? La torre que aparece más a la izquierda se tiene que desplazar 5 posiciones hacia la derecha, la siguiente 4, la siguiente 1, y luego las otras dos pues 3 hacia la izquierda y 7 hacia la izquierda. Si en lugar de lanzar la hipótesis de que ese es el mejor escaque, el que minimiza el número de desplazamientos por columna, que es lo que estamos procesando aquí, asumimos que está en el siguiente, esta suma es suma 20, ¿vale? Que no lo he comentado. Si en lugar de asumir, decía, que colocamos ahí el escaque óptimo, la hipótesis del mejor escaque, lo colocamos
justo en una posición a la derecha, lo que estamos haciendo es alejarnos de las 3 torres que tenemos a la izquierda, como decía, y acercarnos a las 2 que tenemos a la derecha. Eso incrementa el número de desplazamiento, el desplazamiento que tienen que hacer las 3 torres de la izquierda, y se reduce el desplazamiento que tienen que hacer las 2 torres que quedan a la derecha. Ahora pasamos a tener un desplazamiento total de 21. Esto intuitivamente lo que nos dice es que si nos desplazamos hacia el lado donde tenemos menos torres, incrementamos el desplazamiento acumulado, porque al fin y al cabo, si nos estamos alejando de una cantidad de torres y nos acercamos a menos torres de las que nos alejamos, el desplazamiento sube. Si en sentido opuesto lo que hacemos es desplazarnos hacia el lado donde hay más torres, entonces lo que estamos haciendo es reducir el desplazamiento acumulado, porque estamos restando más desplazamiento del que sumamos por culpa de las torres que estamos dejando atrás. Esa es la idea de fondo. ¿Esto qué nos dice? Nos dice que el escaque que minimiza el desplazamiento acumulado es el que deja el mismo número de torres a cada lado. Y esta es la solución de todo este problema. Por ejemplo, en la figura que teníamos en la transparencia anterior, teníamos estas 5 torres. ¿Y cuál es el mejor escaque? El que deja el mismo número de torres a la izquierda que a la derecha. Y en este caso es el sitio donde está la torre central, que deja 2 a la izquierda y 2 a la derecha. Si nos desplazamos una posición hacia la izquierda o una posición a la derecha, estaremos irremediablemente incrementando el número el desplazamiento acumulado total, porque vamos a reducir por 2 torres el número de desplazamiento, pero lo incrementaremos en 3, las 2 que estamos dejando al lado más justo la que tenemos encima del escaque seleccionado. Si el número de torres resulta ser par, entonces cualquiera de los escaques entre las 2 torres centrales nos servirá. Si añadimos una torre más al ejemplo que tenemos arriba, hemos añadido una torre justo en el extremo derecho, entonces en este caso todos los escaques que están entre las 2 torres que están entre medias del resto, entre esas 2, cualquiera de esos escaques nos sirve. El desplazamiento acumulado total va a ser el mismo, porque dentro de ese rango lo que estaremos será sumar 3 y restar 3, porque nos acercamos y nos alejamos. El enunciado nos dice que en este caso, si hay empate, se dé el que más a la izquierda y más abajo, el de menor valor numérico de fila y columna. Entonces, en este caso, pues el que tendríamos que marcar sería justo el de la posición de la torre. Fijaos que al fin y al cabo lo que nos está diciendo esto es que el escaque siempre va a estar en una fila o una columna donde hay una torre. Una fila o columna de una torre. A lo mejor es la del centro, o si no es la del centro, será la que esté en el centro, pues la primera de las 2 centrales, digamos. Esto matemáticamente tiene un nombre y de hecho es lo que se conoce como mediana del vector de las posiciones de las filas o de las posiciones de las columnas. Y con todo esto, ¿qué significa? Significa que la solución termina siendo bastante sencilla en realidad. Lo que tenemos que hacer es leer en 2 arrays distintos las filas y las columnas de cada torre. Tendremos un array con la posición de filas y otro array con la posición de las columnas, y esos 2 arrays los ordenamos por separado. Y luego lo que tenemos que hacer es saber cuál es la posición del valor central. Escribimos el valor del elemento que está en el centro de cada uno de los 2 vectores. Si resulta que en el centro hay 2 porque el número de elementos es par, nos quedaremos con el que está antes de los 2 centrales. Y escribimos la fila y la columna de ese elemento. Y esa es la solución. Ordenamos por separado filas y columnas, y fijaos que ahora lo que estaremos haciendo será ordenar como mucho un array de 100.000 2 veces, un array de 100.000, bueno, 2 veces no, un array de 100.000 filas, un array de 100.000 columnas, que eso sí da tiempo a la velocidad de los ordenadores actuales. Lo que no da tiempo es hacer estos 100.000 por 10.000 por 10.000 como veíamos antes. Curiosamente, como comentaba antes, hubo varios envíos que fueron wrong answer y que en realidad estaban escondiendo TLS. También hubo 3 envíos
que eran Ronansers de verdad, no ocultaban TLEs, y que fueron de equipos que intuyeron que los tiros iban por aquí, pero que en lugar de calcular la mediana del array, del array de filas y del array de columnas, es decir, el punto central, el valor del elemento que estaba en el centro de una vez ordenados, lo que calculaban era la media de la fila y de la columna. Eso hacía que les diera Ronanser en los ejemplos que probaba el enunciado el juez, y de hecho ni siquiera le funcionaba con el ejemplo de la entrada. Es verdad que el código estaba mal y no calculaban bien la media, pero incluso aunque calcularan bien la media, no era eso lo que se estaba pidiendo, porque lo que había que calcular, como hemos visto, es la mediana, que tiene un nombre muy parecido, pero que no es lo mismo. En cualquier caso, ese equipo sí vio que el TLE iba por dónde iban los tiros del TLE, de no hay que hacer un procesamiento en 2D, sino que hay que separar filas y columnas, pero luego el procesamiento de cada las filas o de las columnas no lo hacían bien. En cualquier caso, una vez que se ve cuál es la teoría, digamos, del procedimiento de resolución, la solución es bastante fácil, porque al fin y al cabo es cuestión de ordenar y ir a mirar un número dentro de cada uno de los dos arrays. Así es que, como siempre, os hemos dejado el problema en acepta el reto. Tenéis la URL en la descripción del vídeo por si lo queréis volver a intentar.